e intervencionista en el Caribe, con Venezuela y con otros países. Como bien has dicho antes, ya está amenazando también a México, por cierto. Y Rusia está poniendo sus piezas sobre el tablero, claro. Es decir, y en concreto, su superioridad armamentística en el caso de los misiles Oresnik. Es destacable que ningún sistema de defensa antiaérea de la OTAN, no digamos ya de Ucrania, fue capaz de detectar ni siquiera la llegada de ese misil a Lvov. Bueno, pues Rusia respondiendo a todas las amenazas que ha tenido, que ha sufrido durante las últimas semanas, en un momento en el que Donald Trump está siendo sin duda el protagonista de este inicio de año. Hablábamos del ataque en Venezuela, pero la noticia hoy eran estas amenazas contra México. Está respondiendo precisamente la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Decía, bueno, en respuesta a estos mensajes de Trump, anunciando que iba a empezar a atacar por tierra a los cárteles mexicanos que consideran que es parte de su forma de comunicar. Dice Sheinbaum, vamos a estrechar la comunicación. Dice además que ha pedido al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente que se comunique urgentemente con el secretario del Departamento de Estado, con Marco Rubio, para ratificar la cooperación entre ambos países. Esta es la respuesta de Sheinbaum a la amenaza de Trump de atacar en México. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones que hizo ayer y que sin mayor detalle aseguró que empezará a atacar por tierra a los cárteles de la droga? Pues vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Gracias. Finalmente, Sheinbaum, que aboga por estrechar la comunicación. Se espera una llamada con el secretario de Estado, con Marco Rubio, precisamente. Vamos a ahondar en esta cuestión, estas amenazas de Trump después de atacar a Venezuela, después de hablar también con Gustavo Petro en las últimas horas. Un Petro que, por cierto, no se fía, dice que Colombia puede sufrir la misma suerte que Venezuela, es decir, no descarta que haya ataques en su territorio. Hoy, Carlos, el foco está puesto sobre todo en México, ¿no?, con Trump, que ahora dice que, bueno, que ha dado luz verde, ha anunciado ataques en suelo mexicano. ¿Cómo ves esta última amenaza de Donald Trump? Sí, a ver, vamos a ver, primero, lo que son los facts, lo que son los hechos. Es un hecho, y esto es innegable, que una gran cantidad de los estados de la República Mexicana están siendo gobernados por el narco. Esto es un hecho, no se trata de una noticia escandalosa ni mucho más, simplemente así está sucediendo actualmente. Ahora, es un hecho que hay un nexo muy cercano entre estos grupos del narcotráfico y su penetración en el gobierno a través del cambio estructural que vino con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el partido de Morena. Es decir, aprovechando este cambio radical que hubo en la conformación política de México, el narco penetró primero el partido de Morena, sin negar que en otros partidos también existe, pero principalmente penetró el partido de Morena para utilizarlo como una plataforma para poder llegar a gobernar, y es lo que están haciendo. Entonces, sí, esto que estamos viendo es un hecho. Muchas voces en México verían con buenos ojos la intervención de Estados Unidos, como sucedió ya hace un par de décadas en Colombia, para terminar con el problema del narcotráfico tremendo que tiene el país. Entonces, muchos ojos lo verían bien que Estados Unidos, de alguna manera, sin tener que hablar directamente de una intervención militar en el país, obviamente que esto sería ya muy, muy complejo, pero sí la asesoría, la intervención muy puntual, muy precisa, muy quirúrgica para desmantelar a los principales cárteles de la droga en México,
eso se vería bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que México internamente, la política mexicana está fracturada. En este momento la política en México está fracturada y está fracturada dentro del mismo partido y del mismo movimiento. Andrés Manuel López Obrador, que ya no es presidente, sigue siendo quien rige los destinos de México, y la presidenta Claudia Sheinbaum pareciera que no sabe cómo deslindarse de esto. Entonces, no se descarta la teoría de que de alguna manera hubiera un acuerdo en el gobierno mexicano para que Estados Unidos entrara y pudiera de alguna manera resolver este asunto que México no puede resolver solo. Y esto no está bien visto por la parte de Andrés Manuel López Obrador y la política tradicional de Morena. Entonces, este rompimiento dentro del gobierno pudiera ser aprovechado por Estados Unidos para intervenir en forma un poco más ruda, un poco más fuerte. Y lo último es que ya nos sirvió la experiencia de Venezuela, sin decir que aquí podría pasar lo mismo en México, pero ya nos sirvió la experiencia de Venezuela para darnos cuenta de una cosa. Estados Unidos, el presidente Trump está actuando como policía del mundo, pero no como el policía del mundo que busca aplicar la justicia y la legalidad, sino está actuando buscando aplicar lo que sea para sus propios intereses, los propios intereses de Estados Unidos y de Trump. Entonces, eso de entrar en Venezuela, sacar a Maduro y dejar las cosas como están, siempre y cuando para los fines de Estados Unidos siga funcionando, sin importar cuál es el devenir de Venezuela de aquí en adelante, eso sería lo mismo que se aplicaría en México. Es decir, Donald Trump, la propuesta que hace es: queremos entrar, vamos a combatir el narcotráfico, que es, en mi opinión muy personal, sería bastante bueno, pero también hay que ver que no lo hace porque hay que acabar con el narcotráfico, no lo hace porque hay que luchar en contra del crimen organizado, lo hace porque está afectando intereses de Estados Unidos, y en la medida en que esos intereses sean restablecidos y que los vean salvaguardados, en ese momento lo demás no le va a interesar. Bueno, pues un Donald Trump que ya ha atacado a Venezuela, que amenaza a Colombia, también a México, qué decir también de Cuba, que bueno, viene a decir que va a caer por sí misma. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves las últimas amenazas sobre México y sobre todo lo último que hemos escuchado, la respuesta de Claudia Sheinbaum, que bueno, parece que aboga por la diplomacia? Bueno, coincido un poco con lo que expuso el anterior colega en líneas generales, y yo agregaría algo más. Creo que acá se está disputando un poco la interna de los Estados Unidos, o este enfrentamiento en el mundo entre el globalismo que hasta ahora había estado rigiendo Occidente y el trumpismo que busca su lugar bajo el sol. Parte de la estrategia que ahora está llevando a cabo Trump, independientemente de los motivos que esgrima y demás, creo que en el corazón de esto lo que subyace es buscar un alineamiento, sobre todo en nuestra región, de países hoy que se apoyen en lo que es el lineamiento, en las cercanías, en los valores culturales que ofrece el trumpismo, en lugar de lo que ofrece el Partido Demócrata. Creo que eso es parte de lo que está haciendo Trump, que ha decidido acercarse, utilizar una metodología diferente, a diferencia de los demócratas que buscaban el estallido de los estados por dentro, como vimos por ejemplo en Medio Oriente. Acá lo que se está buscando es el descabezamiento y el utilizar las estructuras de poder ya existentes en esos países, simplemente con el condicionamiento de que ahora sean propias, que le respondan al propio Donald Trump. Es decir, no tocamos nada en Venezuela porque esto está más o menos estable. Le vamos a aflojar algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico para poder afianzar esa estabilidad. El costo de esto es, bueno, es el alineamiento con las políticas que diga Donald Trump. Y algo parecido empieza a ofrecerle a Cuba y empieza a ofrecerle a México, adaptándose obviamente a las particularidades de cada lugar, ¿no? Pues no es lo mismo la situación cubana que la situación mexicana. Pero en definitiva lo que quiere es
no hacer estallar los estados, buscar una estabilidad en los países de la región, pero a cambio de eso que se ordenen dentro del posicionamiento a favor de Donald Trump particularmente. En definitiva, yo creo que todos estos regímenes, más allá de las discusiones que hagan superficialmente, terminan en lo profundo siempre más o menos alineados con los Estados Unidos. Hoy lo que está entonces disputándose es con qué sector de Estados Unidos se van a alinear. Y Trump ha decidido que es el momento de alinear a América detrás de su modelo particular. Bueno, pues un Donald Trump que ha tomado una decisión, que ha puesto el foco en su región, ya lo vimos el pasado sábado con este ataque en Venezuela y ahora pues sigue amenazando a sus vecinos. Hoy ha tocado a México. Paco, te quiero preguntar a ti lo mismo, ¿cómo ves esta última amenaza por parte de Donald Trump? A ver, es indudable que los narcotraficantes, que mueven muchos miles de millones de dólares, están infiltrados en el sistema político mexicano y en otros, ¿no? Pero es evidente también que este no es el fondo del asunto. Yo creo que no existiría el narcotráfico sur-norte, dirección sur-norte, si en el norte, que es Estados Unidos, no hubiera demanda. Y no hubiera también, para que hubiera esa demanda, grupos criminales organizados dentro de Estados Unidos, también de narcotraficantes, ¿no? Pero claro, no es una cuestión solo de Sudamérica, sino es una cuestión también, sobre todo, interna de Estados Unidos. El asunto del narco se está utilizando como un caballo de Troya, la supuesta lucha contra el narco, como un caballo de Troya para apoderarse de recursos. Y esto lo hemos visto con Venezuela. Es decir, empezaron hablando de cárteles que en el caso de Venezuela eran puros inventos. Hasta la propia Fiscalía de Estados Unidos ha reconocido que el llamado cártel de los soles, sobre el cual los medios occidentales nos han estado machacando el cerebro durante meses, todos los medios occidentales mayoritarios, digamos, o dominantes, y resulta que era absolutamente mentira. Porque además el narcotráfico que llega a Estados Unidos va sobre todo vía el Pacífico. Y en el caso de Sudamérica, no hablo de Norteamérica, incluido México, en el caso de Sudamérica, de países como Colombia, Perú y Ecuador. En el caso de Perú y Ecuador estamos hablando de regímenes absolutamente alineados actualmente con Estados Unidos. En el caso de Perú por un golpe de Estado y en el caso de Ecuador por unas elecciones. Y en el caso de Colombia estamos hablando de un país que tiene 9 bases militares estadounidenses. ¿De qué nos están hablando? No controlan el narcotráfico en Colombia con esas 9 bases militares estadounidenses. Es mentira. O sea, todo lo que nos están contando es mentira. Y la causa de la intervención en Venezuela, como se ha demostrado y han acabado diciendo a las claras, dejando en calzoncillos a todos los acólitos de la administración Trump en los medios de comunicación y en los gobiernos europeos, es que el objetivo no era, en el fondo el objetivo no era el narcotráfico, sino el petróleo. El petróleo. Y ya está, el petróleo de Venezuela. Y esto de la lucha contra el narcotráfico se está utilizando como un caballo de Troya para el injerencismo y el control de los recursos naturales. Además, se están aprovechando en el caso de Sudamérica y esa parte de Norteamérica, que es México y Centroamérica, de que están fuera de rango de intervención militar de tanto de Rusia como de China. Claro, y pueden hacer lo que les dé la gana. Algunos hablan, dicen, es que Rusia y China no han hecho nada. ¿Qué van a hacer Rusia y China? Rusia y China tienen plagada Sudamérica de bases militares como es el caso de Estados Unidos en Europa. No, absolutamente no. O sea, no pueden actuar frente a un ataque militar masivo como el que hicieron contra Venezuela. Y en cuanto a México, bueno, que se vayan preparando, porque otra de las cosas que están quedando claras en estos días es que la tibieza no está sirviendo para nada a algunos dirigentes, ¿eh? Lo hemos visto primero con la tibieza de los dirigentes europeos que se han dedicado a estar durante más de una década arrodillados ante Estados Unidos y ahora piden respeto. ¿Cómo van a pedir respeto si eres tú el primero que no te haces respetar? Y en cuanto a la tibieza de los dirigentes sudamericanos, y en el caso de México también, bueno, eso no sirve para nada frente a Estados Unidos. Y hablo por Petro,
hablo por Lula, aunque Lula tiene mejores cartas, puesto que es una potencia económica regional, y de momento no se meten con Brasil, y lo digo tanto por Petro como por la señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que recientemente hizo unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Sí, condenaba la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero al mismo tiempo dijo que pedía un juicio justo para Maduro, ¿no? Esto es como si pides a unos secuestradores un juicio justo para el secuestrado, ¿no? Esperemos que no llegue la ocasión, ojalá, que la señora Claudia Sheinbaum, o como se pronuncia, no esté en las mismas condiciones que Maduro algún día y algunos pidamos un juicio justo para ella. La tibieza no sirve absolutamente para nada frente a una potencia decadente como Estados Unidos, que se ha planteado la fuerza militar, sobre todo en lo que consideran su hemisferio, como única solución a detener un poco su decadencia frente a China, porque saben que han perdido ya la guerra económica frente a China. Y bueno, pues era un chimpancé con 2 pistolas disparando a diestro y siniestro no es una muestra de fuerza, como dicen algunos derrotistas, incluso de algunos sectores izquierdistas. Yo considero que es una muestra de debilidad, evidentemente. Pero claro, vienen tiempos oscuros. Y si no respetan a los que tienen posiciones firmes, como fue el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, no van a respetar a los que tengan posiciones tibias. De ninguna manera. Bueno, pues Donald Trump, que ha dejado claro que este 2026 va a ser su año, ya veremos hasta cuándo, porque las elecciones de medio término son las que realmente van a marcar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos y que también tiene mucho que ver, bueno, pues con todas las acciones que hemos visto de Trump en las últimas semanas. Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Rusia, hay que mirar también a la OTAN. Trump decía, bueno, pues que la OTAN no va a estar cuando Estados Unidos le necesite y sobre todo ha puesto su mirada en Groenlandia. Y está claro que no hay quien pare al presidente de Estados Unidos. Francia y Alemania preparaban declaraciones conjuntas. Ayer hablaba también Starmer con Donald Trump, pero Estados Unidos ya tiene su plan.